7:11 de la mañana. Hay gran angustia entre los colombianos por lo que está pasando con el sistema de salud. 2 años largos de discusiones, una reforma que en el Congreso tampoco avanza, pero en la práctica situaciones muy difíciles. Nos da gusto saludar a esta hora a Ana María Vesga, presidenta de ASEMI, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral. Agrupa a las EPS. Doctora Ana María, gracias por atendernos esta mañana. Bueno, Juan, buenos días para usted y todos sus oyentes. Un gusto conversar con usted esta mañana. Muchas gracias, doctora Ana María. Empiezo por un reclamo que vienen haciendo las clínicas, los hospitales, sobre la reticencia a radicar las facturas de la nueva EPS. ¿Qué está pasando? Porque hay, dicen, 5 meses de demora en la radicación de las facturas, que quiere decir 5 meses de demora en el movimiento de los flujos de los recursos que deben llegar al sistema de salud. Pues Juan, yo le diría 2 cosas. La primera es, esto es un reflejo de la situación de insuficiencia que han vivido tanto la nueva EPS como todas las EPS durante este año, es decir, los recursos de la salud no están alcanzando para atender a la población y evidentemente pues el mecanismo del giro directo, que es lo que se pensó era la solución para evitar ese tránsito a través de la EPS y hacer que la ADRES le pagara directamente a los hospitales, pues resultó en algo que también advertimos en su momento y era, no se soluciona con ello, con repartir entre más el dinero cuando el dinero per se es insuficiente. Entonces, parte de lo que ha venido pasando con ese mecanismo de giro directo es que algunos dicen, sí, yo estoy recibiendo pago, pero estoy recibiendo mucha menos proporción de mi factura. Ese es un primer tema. El segundo tiene que ver con el proceso de postulación que hace la EPS ante la ADRES, que también es un proceso, digamos, que se amplió este año, se generalizó, ya en el régimen subsidiado tiene cerca del 80% del giro, en el contributivo algo más del 60%, y ese es un proceso que ha tenido algunas dificultades con la ADRES, frente a la ADRES, y que termina en que, pues como usted bien lo dice, no se postulan las facturas y no se pagan las facturas. Pero en el fondo, el problema grande, pues es insuficiencia. Y en el caso particular de la nueva EPS, pues había un trancón de facturas también acumuladas, represadas, y les ha costado mucho poner la casa en orden para poder pues normalizar la operación de la entidad. Es muy, muy delicado porque es que, William, las clínicas, los hospitales empiezan a boquear, claro, porque no tienen liquidez, no tienen caja, ya la banca no les presta y se mantiene ese trancón en el flujo de los recursos. Claro, y genera una situación crítica que desestabiliza prácticamente todo el sistema. Precisamente, Juan, quería preguntarle a la doctora Vesga si tiene un reporte, si tiene conocimiento de una especie de radiografía de justamente de cuál es la situación financiera de muchas de esas clínicas y hospitales, por ejemplo, cuáles estarían en riesgo de cerrar por la demora en la llegada de esos recursos, de ese dinero. Doctora Vesga. Bueno, no, la información que nosotros tenemos es la que produce, en este caso, la Asociación de Clínicas y Hospitales. Leímos el último reporte hace un par de semanas donde dice que las carteras con las instituciones están cercanas a los 14 billones de pesos. Y lo que sí hemos visto, pues en las últimas semanas también, es redes completas. Lo vimos en el Valle, lo vimos en Nariño, en Bogotá, la noticia del Hospital San Ignacio de cierre de camas. Pues estamos viendo un sistema muy estresado que, pues como nos lo advirtieron, realmente era generar una crisis sistémica, pues se ha logrado, porque lo cierto es que ya no estamos hablando de los números negativos de las EPS, estamos hablando de números negativos en IPS, de imposibilidad de operar, de los grandes operadores farmacéuticos, como lo anunció la semana anterior Audifarma en ley de reorganización empresarial. Es decir, se ha materializado lo que llamamos el riesgo sistémico con enormes posibilidades de que si esto no se ajusta y no se reconoce que el sistema tiene un problema estructural de financiamiento, pues lo que vamos a ver es un cuentagotas en la atención con muchas dificultades y un deterioro mucho, mucho mayor de la atención de la población. Es que lo que está pasando con la salud es muy grave. Cada día la situación empeora. Cada día
hay más clínicas y más hospitales que no están pudiendo cumplir con sus compromisos básicos. Cada día hay más clínicas y hospitales que dicen: yo aguanto hasta diciembre, yo aguanto hasta enero, yo aguanto hasta febrero. Los flujos no llegan. Ahora no son solo las EPS, son las IPS, son los proveedores. Le quiero preguntar por el caso de Sura y sus 5.4 millones de afiliados. La decisión de la superintendencia de no aceptar la petición de Sura, ¿cómo se traduce en servicio para los afiliados de Sura? Pues mire, aquí hay yo diría pues dos lecturas. La primera es, desde el punto de vista de los usuarios, pues hay la continuidad en su atención, como lo ha venido haciendo la EPS. Yo creo que para los usuarios de Sura, pues es un alivio. Sura continúa. Lo importante es que ese alivio sea sostenible, porque las causales, las razones que llevaron a Sura a solicitar su retiro voluntario, es decir, la pérdida de su patrimonio, la dificultad en recuperar los dineros que le debe el Estado por presupuestos máximos, la insuficiencia de la UPC que la hemos cantado durante los últimos años. Nada de eso se ha corregido. Entonces, pues bien, la superintendencia reconoce en una resolución que me parece interesante, además en su lectura, que hay como lo dije ahorita, hay un riesgo sistémico, porque no hay capacidad en el sistema para que otras EPS reciban esos 5.4 millones de afiliados esencialmente en Antioquia. Entonces, al reconocer que hay un riesgo sistémico y que las demás EPS también están en situación crítica, le dicen a Sura: usted se queda. Pero si a Sura no se le dan los mecanismos para quedarse con estabilidad, pues lo que vamos a tener en pocos meses también es una EPS en medida de intervención, y ya hemos visto lo que ha pasado con las intervenciones. Entonces, pues es paradójico, porque uno sí quisiera que las buenas EPS permanecieran, pero hay que darles garantías para que permanezcan, repito, Sí. con salud financiera. Sí, señora presidenta, ¿cuál es la discusión? Porque a propósito de la unidad de pago por capitación que usted acaba de mencionar, pues otra vez la discusión es qué va a pasar para el 2025. Entiendo que ustedes tienen una cifra que le han solicitado al gobierno del 16% de aumento, pero ¿cuál va a ser esa cifra? ¿Cuál debería ser? ¿Y qué va a pasar con compensar, que también le solicitó a la superintendencia retiro voluntario y eso no se ha decidido? No, nosotros no hemos solicitado cifras. Leí más bien esta semana que ANIF había hablado del 16%. Lo que nosotros sí estamos haciendo o hicimos es una corrida, una simulación de cómo se ha comportado el gasto en los últimos 2 años, que es los que se miden para el cálculo de la UPC, y sin arrojar ninguna cifra, porque es temprano y sería especulación. Lo que sí estamos viendo es incrementos en frecuencias de más del 20%, es decir, el sistema está consumiendo mucho más. Entonces, pues esa es la decisión que viene, y en el caso de compensar, esperar la respuesta que todavía no se conoce. Doctora Ana María, la radiografía que usted hace es realmente preocupante, es crítica. ¿Se atreve a dar una fecha o un cálculo de tiempo de cuánto aguantaría el sistema sin colapsar por esta situación? No, yo creo que si no se resuelve adecuadamente, si la decisión sobre UPC no reconoce la tendencia de gasto, si no se pagan los presupuestos máximos, yo creo que el primer semestre del 2025 vamos a estar viendo un empeoramiento total de la situación que estamos viendo en este momento, con mucho mayor riesgo para los pacientes. Son las 7 de la mañana, 20 minutos. Es Ana María Vesga, presidenta de ASEMI. Para traducir al lenguaje coloquial, el riesgo sistémico que bien menciona la doctora Ana María es lo que coloquialmente se llama el shu. Exacto. Esto empieza uno a irse y se van los demás, y si no llegan los recursos, ahora van a empezar a decir que es que como no aprobaron la tributaria no le van a poder cumplir a las EPS. Sí, tienen que como no aprobaron la tributaria, entonces ya no va a alcanzar para resolver el sistema. Y la situación es cada vez más crítica. Gracias, doctora Ana María. A ustedes, buen día. Muchas gracias. Ojo a lo que dice la doctora Ana María. Si no se resuelve el tema, no sobrevive el sistema el 2025.
Ya verán que va a salir alguien del gobierno a decir, uy, qué pena, es que como no aprobaron la tributaria, no vamos a alcanzar a pagar los costos de la salud, y tienen la macrocefalia de la nueva EPS con las facturas colapsadas, las clínicas y hospitales a punto de reventar. Ya se siente en el sistema. Sí, claro. Ya se siente en el sistema lo que está pasando. La demora de las citas, la mala atención, la precariedad en la entrega de medicinas. La semana pasada, la Nena Razo, la colega periodista, tuvo que salir a redes a denunciar que no le entregan su medicamento desde hace 2 meses, un medicamento que ella tiene que tomar porque es paciente sobreviviente de cáncer, y es un medicamento oncológico no solo costosísimo, sino de difícil acceso, y tuvo que salir a redes a denunciarlo para que se lo volvieran a dar. Una cosa que depende de su vida, de ellos. Su salud. ¿Sabe que el chuchuchú del presidente se nota es que el gremio ASEMI ya creo que no queda ninguna, ¿no? Todas están intervenidas. Un número muy importante de los afiliados efectivamente están intervenidos. Y aquí, qué triste la pasmosa similitud con el ICETEX. Dijeron que iba a haber una crisis, le prometieron a los colombianos mejor salud, no han gestionado la crisis y la crisis hoy es peor. Y mientras tanto, los colombianos que vean un chispero. ¿Cuántos están clamando, como en el caso de la Nena Rázola, por la entrega de sus medicamentos? ¿Cuánto se han vuelto a demorar las citas? ¿Cuánto han aumentado las quejas y los problemas por la mala atención? 722. En Energía de Pereira nos movemos hacia un futuro más limpio y sostenible. Apostamos por la movilidad eléctrica, reduciendo la huella de carbono y cuidando nuestro medio ambiente. Cada kilómetro recorrido con energía limpia nos acerca a una ciudad más moderna, más conectada y con mejor calidad de vida. Visita Pereira, la ciudad que inspira desarrollo y buena energía. Somos Energía de Pereira, una empresa que inspira. Somos Energía de Pereira. Con el Fondo Nacional del Ahorro, llegó la hora de cumplir la meta de tener casa propia. En la FM son las 7:23 minutos. Las cesantías son más que un depósito anual. Son los ahorros de tu vida. El Fondo Nacional del Ahorro tiene un propósito claro: ayudarte a comprar tu casa. Si tus cesantías aún están en otro lugar, solicita a tu empresa que las transfieran y alcanza tu sueño de tener vivienda propia. Fondo Nacional del Ahorro, el hogar de tus cesantías. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Lamy transforma elementos